un país que no cumple muchas de las variables occidentales. Entonces, me parecía interesante entrar en eso, y en un momento donde siento que Occidente está, como civilización, como concepto, como idea, está muy de capa caída. Y me parecía muy evidente verlo estando en Europa. Me parecía muy claro ese proceso. Y entonces me empecé a entrar y me di cuenta que cuáles tenía que operar eran más bien huellas que tenían muchas fuentes de filosofía, de ciencias políticas, de sociología, de antropología, pero también fuentes literarias, de historia de las ideas. Entonces empecé a hacer el ensamblaje. El libro me demoró más tiempo de lo que normalmente me toma un libro, digamos. Me refiero, hay veces que uno dice, no, me demoré harto tiempo porque no lo trabajaste todos los días. Estoy trabajándolo todos los días, me demoré más tiempo porque requería ese ensamblaje. Y me parecía que había que hacerlo en un tono también más literario, porque necesitabas un lector que siguiera una historia, que era una historia no lineal en absoluto, y que entonces requería un cierto placer para poder seguirla, en el fondo. Así que fue un desafío interesante, y entre medio pasaron cosas que además me fueron convocando. Este mismo tema que está en la portada de los ataques a los cuadros bajo el movimiento ambientalista, ese tipo de cosas me parecieron que eran interesantes para poner sobre la mesa. Ahora, hay una cosa que me parece que es muy interesante y que cruza el libro, y que es la pregunta por el relato, uno podría decir, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva como sociedades, en este caso, occidentales, a poder movernos? Sí. Hacia adelante no sabemos, ¿no? Pero por lo menos a sentir una idea de cohesión, a sentir una idea de pertenencia. Y hay un par de cosas que aparecen constantemente a lo largo del libro, y una de ellas que me parece muy importante tiene que ver con la legitimidad. La legitimidad como base, ¿no?, de la construcción social. Sí, la legitimidad es la palabra más importante de las sociedades, porque es un fenómeno que construye en muchas direcciones. La legitimidad siempre la trabajamos como desde el punto de vista de la teoría política. La legitimidad no es un fenómeno político, la legitimidad es un fenómeno cultural. Es un conjunto. Los fenómenos de legitimidad significan que los valores de un fenómeno determinado que pretende aumentar su poder o fundamentar su poder, que eso engancha culturalmente con un entorno que hace que eso sea admisible. Por tanto, el fenómeno es cultural. El rendimiento es político. Pero como nosotros operamos en la lógica de meter este concepto dentro de la teoría política, entonces terminamos realmente golpeando con un martillo un fenómeno que es enormemente delicado. La legitimidad no es el motor del auto, es el aceite del auto. Es el que evita que se caliente el auto para cuando funcione. Y por tanto tú necesitas que eso esté funcionando adecuadamente, y no se logra fácilmente. La verdad es que ese es un gran tema que a mí siempre me ha parecido fascinante en términos de investigación, porque finalmente todo requiere legitimidad. Uno siempre piensa en el sistema político para legitimarlo, pero en realidad todas las acciones que tienen alguna dosis de poder, cuando yo soy padre, necesito legitimar mi poder frente a mis hijos igual. Aun cuando, si tengo que andar diciendo, mira, me tienes que hacer caso porque soy tu padre, ya es porque ya se me está cayendo a pedazos la legitimidad, y los niños no lo están recibiendo diciendo, no, yo le hago caso porque sí, porque es mi papá, y no lo cuestionan. Todo eso es parte de la vida, y en el fondo la gran gracia, a mi juicio, de Occidente es un desafío gigante, que es lograr que esa legitimidad nazca, exista, se desarrolle y crezca desde nosotros mismos y para nosotros mismos, sin tener que inventarnos una historia, ¿entiendes? Ahora, claro, uno puede pensar que la cohesión ya que va a ser como una pequeña historia a la que tú refieres a lo largo del libro, que es como cómo llegamos hasta acá, ¿no? Y uno podría pensar, hasta el siglo XVIII más o menos, la legitimidad estaba puesta en la fe. Sí. Entonces había un gran relato que cubría todo, que nos envolvía y que de alguna manera nos daba seguridad y destino. Sí. Luego ese relato cae, aparece la ciencia, la ilustración a la que tú refieres, claro, y que nos dice, bueno, entonces no es por ahí, es por acá. Podemos confiar en nosotros mismos y en nuestro conocimiento, y eso va bastante bien, diríamos, hasta la primera parte del siglo XX, cuando pasan varias cosas. O sea, es como que la ciencia encuentra un límite, por un lado, y por otro lado, las guerras mundiales que demuestran que la razón puede llevarnos a lugares muy oscuros. Claro, sobre todo la Segunda Guerra, demostrando que
la racionalidad científica podría ser usada en nuestra contra. Y eso genera una crisis de legitimidad y una pérdida de fe que nos conduce a ir a explorar nuevamente versiones post-racionalistas, algunas más irracionalistas, otras más arracionalistas, retornos a ciertos elementos identitarios, en fin. Claro, y allí radica mi preocupación. Fíjate que nosotros en Occidente, y sobre todo los sectores progresistas, estamos muy antioccidentales. Y estamos muy antioccidentales porque, como el concepto de Occidente se está usando para hablar de un conjunto de países y de una estructura que básicamente funciona a través de la OTAN, y por tanto y no se han portado muy bien, digamos, entonces uno asume que el problema transfiere eso al concepto de Occidente y por tanto cuestiona la civilización a partir de un hecho que no ocurre en la civilización. Nuestra civilización fundamentalmente lo que nos proveía y nos puede proveer es un espíritu crítico. Por tanto, todas esas críticas que nacen en nuestra civilización existen gracias justamente a esta posibilidad. Me decían en una conferencia, una persona me hace una pregunta, me dice, bueno, pero Occidente en su ejercicio ha violado un montón de veces los derechos humanos. Entonces yo le corregí y le dije, Occidente es la única civilización que ha violado los derechos humanos. Entonces me dice, ¿pero por qué? Porque en ninguna otra civilización existe el concepto de derechos humanos. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta de la capacidad de modulación que genera el surgimiento de un concepto como el de derechos humanos, aun cuando no funciona a los 5 minutos, naturalmente, que han pasado 5 minutos históricamente, si no nos damos cuenta, entonces va a ocurrir lo que nos pasa cuando estamos en una crisis personal. El abismo existencial viene a ser el equivalente a esos momentos de gran oscuridad que uno vive, en los cuales dice, ¿y por qué no me devuelvo? ¿No? ¿Por qué no me voy para atrás y salgo de esto porque ya no puedo, no soporto más? Y en realidad todos sabemos que lo único que hay que hacer es seguir caminando y tratar de cruzarlo. O sea, no tienes alternativa realmente. Si te devuelves no va a pasar nada bueno. No, porque además el pasado ya fue. O sea, es como las herramientas que sostenían tu pasado ya no existen. Claro. Ya no existen. Y si llegaste allí es porque esas herramientas además estaban débiles. Y por tanto vas a volver a tu debilidad solo que asumiéndola. Y vas a entonces transitar, sin transitar, dando vuelta en círculo y ya, porque quieres protegerte de no sentir ese daño. Pero en realidad, si tú sigues caminando, en algún momento vas a lograr empezar a fortalecer alguna de esas herramientas nuevas y vas a estar en una posición indudablemente mejor. Pero va a ser duro y vas a pasar por mucha oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, Occidente tuvo la capacidad de inventarse, que tiene mucho que ver con la sociedad de consumo, digamos, su propio espectáculo. Entonces, claro, ya no tenemos la luz de la razón, que es una luz parsimoniosa, sutil, que todos los días crece un poquitito, pero un poquitito, y empezamos a jugar el juego del resplandor. El juego del resplandor, que ustedes lo pueden ver en cualquier ciudad principal del mundo, donde luces por todos lados y llaman la atención, y la política hecha de la política de espectáculo, donde yo entiendo que efectivamente hay el uso del espectáculo en la política tiene algún fundamento cuando tú abres la puerta para poder ingresar la discusión propiamente tal. Claro, pero ahí te interrumpo y les recuerdo que conversamos con Alberto Mayor a propósito de su más reciente libro, El abismo existencial de Occidente. Tú sostienes a lo largo del libro que este abismo tiene que ver con el abandono de la razón, específicamente, sí, ¿no? Y ahí yo pensaba en el cruce entre representación y valores, porque podríamos pensar, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá? Y llegamos hasta acá porque lo que nuestros líderes hoy día consideran valioso, no necesariamente es racional en términos de supervivencia, de comunidades y de sociedad. Por dar solo un ejemplo, la crisis climática y las decisiones que ha tomado el G7 para empezar al respecto. Y uno dice, eso no es racional. No. Y el sistema, la lógica neoliberal de productividad ad eternum tampoco es racional. Luego, ¿qué hacemos ahí y qué lugar puede tener también en la misma representación? Pensando en que tu libro está cruzado constantemente con ejercicios que tienen que ver con cómo nos contamos estos cuentos para cruzar este abismo. Bueno, a ver, es muy difícil, porque cruzar el abismo solo ya es difícil, pero tiene una ventaja cuando te vas solo, y es que cuando tomaste una decisión y seguiste un camino, no va a haber demasiada interferencia en ese camino a menos que tú mismo ya te arrepientas. No tienes que negociar. No tienes que negociar. Negociar salidas de momentos de crisis es muy difícil
porque en realidad las fórmulas de salida no se pueden negociar. O sea, tú no puedes negociar una medida que es indispensable. Y cuando estás en crisis, normalmente es porque las cosas que tienes que hacer son indispensables. Entonces, por ejemplo, la crisis climática no se puede negociar, pero los órganos internacionales están diseñados para negociar. A ver, esto funciona así. Me disculpará la gente de los organismos internacionales, pero esto funciona así. El organismo internacional dice, oye, tenemos que aumentar la calidad de la educación en todos estos países del tercer mundo, qué sé yo, los años de escolarización. ¿Cuánto cuesta? Una cifra gigante, X. No podemos decirle eso, porque si le decimos eso no lo van a hacer, porque es imposible que logren llegar a eso. Calculemos una cifra distinta. 1/3. ¿Ya? X partido por 3. Y ahí entra la irracionalidad. Entonces, ok, claro, ya negociaste. Entonces fuiste y le dijiste, mira, con esto, entonces de aquí a 20 años tú puedes avanzar en este objetivo. Sabes que no van a llegar porque no tienen la plata realmente, ¿ya? Pero avanzan y tú le dices, mira, vas bien, pero aquí hay cometido errores, entonces los va... Pero claro, pero no es verdad. Uh-huh. Tiene el pequeño detalle de que no es verdad. Y servirá de algo, pero si eso es una situación crítica, que es realmente, como la climática, no se puede. No se puede. Entonces, frente a eso tú tienes que tomar decisiones claras. Y hoy día, por ejemplo, en Europa están molestos con Estados Unidos porque Estados Unidos no cuenta lo que va a hacer respecto a la guerra. No cuenta lo que está pasando, maneja su información propia, ¿ya? Y ahora dentro de Europa también están mirando a Alemania diciendo, ya, pero estos tampoco como que están cumpliendo y tienen una relación demasiado preferente, siguen con China e incluso con Rusia. Entonces empieza a haber fragmentación. Claro. Todo ese problema lo importante es que requiere una puerta de salida para eso. Y eso significa fundamentalmente anclarse en alguna clase de proyecto lo más racional posible. Mira, todos perdimos esa fe. Yo pensaba como yo enseñaba, por ejemplo, en clase a la escuela de Frankfurt. Y yo termino mi clase explicando, mis clases sobre la escuela de Frankfurt, siempre entrando en detalle sobre la crítica a la propia racionalidad occidental que hace la escuela de Frankfurt. Y nunca destacamos, lo podemos decir, no lo destacamos, no lo trabajamos en 3 clases de 6 o de 7, ¿ya? Nunca destacamos que la solución que la escuela de Frankfurt provee es aumentar el grado de racionalidad. No una racionalidad instrumental, pero aumentar el grado de racionalidad. Y que eso tiene que valer en todas las dimensiones de la existencia. Y que no decimos eso. Entonces quedamos casi de pie parado al lado del posmodernismo en ese instante. Sí, y además parece que fuera coherente, que una cosa derivara a la otra. Exactamente. Pero de nuevo, tiene que ver con el relato, con cómo nos hemos contado nuestra historia, y esto mismo que tú decías de las divisiones que existen incluso al interior de la OTAN, y las sospechas, etcétera, también es la pérdida de entenderse como una comunidad, ¿no? Bueno, Alberto Mayor, por supuesto que sabía que me iba a pasar esto, porque leyendo el libro era como, quería preguntarle sobre esto y esto otro, pero recordarles que El abismo existencial de Occidente está en librerías, llegó como casi todos los libros de Mayor como un batatazo a las librerías y lleva ya un par de meses. Desde diciembre, sí. Presente ahí. Y quería preguntarte para cerrar, ¿no? ¿Cómo ha sido? Porque el libro es bien ambicioso en términos de lenguaje y en términos de la expectativa que tiene del lector o lectora. Aquí es un libro que uno tiene que estar presente, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido para ti la recepción del libro hasta ahora? Muy buena en el sentido de que, primero, es una discusión que se está empezando a dar en general. O sea, la problemática se está abriendo. Y además tiene que ver con la discusión de dónde vivimos en un mundo en crisis, pero la discusión es dónde reside el lugar de la crisis. Las crisis siempre tienen un lugar principal, ¿ya? El epicentro, digámoslo así. Y en ese sentido, por ejemplo, me han invitado harto, incluso en España, aunque el libro no está todavía editado allá, pero me han invitado harto, a partir de la gente que yo les he mandado el libro, para hacer conferencias, discusiones en las universidades o con los profesores de un departamento, cosas así. Y ha sido bien interesante lo que se abre ahí. ¿Ya? Se abre una discusión que además tiene mucho de visceral también. Entonces es entretenido, ha sido una experiencia bien potente.
jugando a más en la portada con Zelensky, qué sé yo. Con Zelensky en modo glamour. En modo glamour, claro. Entonces, no, yo creo que ha sido bien interesante y la idea, yo lo quiero sacar también en España a fin de año, así que a fin de año va a salir, lo sé que antes va a salir el otro allá, entonces no lo voy a poder sacar en esta fecha. Pero yo creo que va a generar, porque además está escrito para un cierto mediano plazo, o sea, no está... Claro, no es para apurarse. No es una urgencia. Ahora sí me pasa, a propósito de lo que tú decías, de que puede generar ciertas tensiones, es que es un libro que al mismo tiempo es muy personal, sí. Y es muy político, diríamos, sí. desde el feminismo, ¿no? Que hay una cosa que tiene que ver con la angustia que nos da el mundo. A mí me pasó leyendo el libro, yo estoy buscando respuestas para habitar este mundo, entonces, y eso tiene que ver con lo que veo en las noticias, lo que pasa afuera y también como la manera en que yo me habito todos los días. Entonces, ahí hay un ejercicio interesante en el libro. Fíjate que sí, eso es muy importante porque una de las cosas que más he investigado en el último tiempo es el tema del malestar social, que está dentro del libro muy desarrollado. Y fundamentalmente la definición de malestar social a la que yo ya más bien adscribo, hay muchas definiciones distintas, es la que tiene que ver con lo que acabas de decir. O sea, todos nosotros nos levantamos, conscientes o no, tratando de asumir que entendemos el mundo, o si no lo entendemos, tratando de entenderlo. En los esfuerzos de entenderlo, si no lo logramos entender, producimos malestar. Porque no tenemos cómo habitar un mundo que no entendemos. No estamos diseñados, no estamos preparados para eso. Somos un animal que no sabe vivir sin entender. Si no, nos haríamos extintos porque somos más débiles, imposibles. Claro. Entonces ahí está, ese es el malestar, porque ese es el riesgo. Sentir que no habitas un mundo que no entiende, y yo creo que el mundo actual cumple bastante el requisito de no bastante desafiante de entender. Pero bueno, acá desde Radio Universidad de Chile tratamos de proponer algunos pensamientos, algunas reflexiones, o por lo menos acompañarnos en nuestro malestar. Alberto Mayol, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias, Anto, que esté muy bien. Nosotros tenemos que ir corriendo a la pausa, estamos muy tarde, ya regresamos con más Semáforo.